En un mundo donde la historia se entrelaza con el misterio y la fe se funde con la leyenda, en este reino de enigmas y maravillas, emerge una figura singular, Sara la Negra, venerada como la patrona de los gitanos y envuelta en una trama de afiliaciones extraordinarias. ¿Qué podría ser más intrigante que ser considerada la posible hija de Jesús y María Magdalena? Las primeras sombras de estas leyendas se alzaron en los días posteriores a Jesús, cuando historias sobre su matrimonio con María Magdalena comenzaron a susurrarse en los rincones más oscuros. Sin embargo, tales relatos fueron silenciados y relegados a la clandestinidad, envueltos en el velo de la herejía y la peligrosa curiosidad. La idea de que Jesús y María Magdalena pudieran haber formado una familia y que Sara fuera su fruto, comenzó a cobrar fuerza en la Edad Media, particularmente en el sur de Francia, donde las tradiciones locales aseguraban que Marta y Lázaro de Betania llegaron con una María Magdalena embarazada. Pero la historia no se limita a las costas de Francia. Otras leyendas sugieren que Sara no nació en tierras galas, sino que arribó a las costas de Bretaña junto a José de Arimatea y un grupo de seguidores de Cristo que huían de Palestina. Este viaje, marcado por un milagro náutico, llevó al grupo a tierras francesas, donde se dispersaron para difundir el mensaje de Jesús. En medio de estas narrativas se encuentra Sara, una figura esquiva cuya presencia se entrelaza con las historias del pueblo gitano. Aunque las leyendas medievales apenas insinúan su existencia, Sara se convirtió en la protectora de los gitanos, asociada con la generosidad y la fe. Aunque nunca fue canonizada, su legado perdura como una figura venerada y respetada, cuya presencia ilumina los senderos de la historia con un brillo único y enigmático. Conocida como Sara la Negra, esta patrona de los gitanos posee afiliaciones extraordinarias, entre ellas la de ser hija de Jesús y María Magdalena. Las primeras leyendas sobre Jesús y su matrimonio con María Magdalena provienen de la época inmediatamente posterior a la del propio Jesús. Sin embargo, estas historias fueron relegadas y finalmente desplazadas hacia visiones consideradas como heréticas, de modo que se transformaron en historias clandestinas, secretas y sobre todo peligrosas. La posibilidad de que Jesús haya contraído matrimonio con María Magdalena y que de esa unión hubiese nacido una niña cobró fuerza en la Edad Media, sobre todo en el sur de Francia, más precisamente en la región de Aix-en-Provence, donde la tradición asegura que Marta y Lázaro de Betania llegaron de su exilio junto a una María Magdalena embarazada. Otras leyendas sostienen que Sara no nació en Francia, sino que llegó a las costas de la Bretaña junto a José de Arimatea y el Santo Grial, y una corte de seguidores de Cristo que habían huido de Palestina, entre ellos María Salomé, María de Cleofás, tía de Jesús, Maximino, Marcela, Celidonia, Trófimo de Arles y algunos otros. Los gitanos adoraban a Sara como una mujer negra y la llevaban en procesión hasta la costa del mar. Algunos creen que era la hija de Jesús y María Magdalena, protegida y venerada en secreto. Sin embargo, la historia carece de pruebas concluyentes. Se menciona en textos del siglo XV, pero su culto no fue reconocido hasta el siglo XIX. Cuenta la historia que el viaje hacia Francia realizado por Maya y sus compañeros de evangelio se realizó gracias a un milagro náutico. La embarcación atravesó el Mediterráneo sin timón ni velas hasta llegar a Nuestra Señora de Ratios, que desde 1838 se llamó Sainte-Marie de la Mer, en la región de Provenza, muy cerca de Arles. Según la tradición, el grupo se dispersó en el año 48 a.C. Lázaro fue a predicar a Marsella, Marta y Marcela a Tarascón, Máximo se dirigió a Aix-en-Provence, Trófimo de Arles, y María se retiró a una cueva en las montañas de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. La figura de Sara, en cambio, es mucho más esquiva. Las leyendas medievales apenas la sugieren como una posibilidad inquietante. Debido a que su tarea principal era mendigar para financiar las expediciones evangelizadoras de sus compañeros, se la asoció al pueblo gitano, y desde entonces se la considera como su patrona o santa, a pesar de que nunca fue canonizada. No obstante, las leyendas a menudo se contradicen, ofreciendo versiones muy disímiles del mismo personaje. Por ejemplo, se dice también que Sara vivió durante un tiempo en la ribera del Ródano en la Galia. Allí practicaba una especie de magia primordial muy poderosa. Los gitanos la adoraban,
y una vez al año realizaban una procesión hasta su casa para recibir su bendición. Esta misma tradición sostiene que Sara no era en realidad la hija de Jesús, y que su tarea fue ayudar a los exiliados de Palestina que buscaban refugio en aquella zona. Los que defienden la teoría de que Sara era la hija de Jesús y María Magdalena sostienen que la verdadera identidad de la muchacha debía ser protegida a toda costa, y que no era extraño que se la haga pasar por sirvienta en orden de protegerla de sus enemigos. Sara aparece en muchas tradiciones orales, pero recién en 1521 se la menciona en un texto de Vincent Philippon llamado La leyenda de las Santas Marías, La Légende de Sainte Marie. Allí se comenta que en 1447 Renato de Anjou le solicitó al Papa Nicolás V una bula para permitirle rastrear los cuerpos de los santos que se veneraban secularmente en la región. Este hombre llamado Renato encontró los restos mortales de María Magdalena y sus compañeras y fueron colocados en relicarios ornamentados. La pobre Sara, en cambio, no calificaba como santa, de modo que sus restos fueron conservados en modestísimos relicarios, tal como luego lo registraría Jean de La Brune. Históricamente no se reconoce ningún culto a Sara, la hipotética hija de Jesús, al menos anterior al 1800. El folclorista Fernand Benoit comenta que los gitanos realizan una extraña procesión anual justo antes de la procesión de las Marías. Esta tradición procede del siglo XV, aunque no se conoce a ciencia cierta si su objetivo era adorar secretamente a Sara. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia te ha cautivado, ¿no es así? Entonces, suscríbete, dale me gusta y continúa descubriendo más sobre la fascinante historia de la familia secreta de Jesús, así como su vida y obra en el mundo. La historia de Sara, supuesta hija de Jesús, plantea interrogantes sobre por qué se oculta. Se especula que Jesús, considerado divino, desafió las normas religiosas al predicar el amor incondicional. Aunque la Biblia no menciona explícitamente su matrimonio o descendencia, algunos sugieren que Jesús podría haber sido casado, como era común para los rabinos. Sin embargo, la Iglesia rechaza esta idea, pues contradice su visión de Jesús como un ser divino sin tentaciones mundanas. Esto se debe a la tendencia de las iglesias paganas a idolatrar a Jesús como un ser divino, obviando su humanidad. La vida de Jesús, narrada en los Evangelios, desafía las normas establecidas y promueve un mensaje de amor y compasión hacia todos los seres humanos. Aunque su figura ha sido venerada y respetada, la posibilidad de su vida familiar y relaciones íntimas sigue siendo objeto de debate y controversia. El relato de las bodas en Caná, donde Jesús transforma el agua en vino, plantea una perspectiva interesante sobre su posible estado marital. El encargado del banquete describe al novio como el responsable del vino, implicando que un esposo, y no un invitado, debería proporcionarlo. Este detalle sugiere la posibilidad de que Jesús estuviera casado. Sin embargo, la omisión de detalles sobre su vida personal en las Escrituras deja espacio para especulaciones y preguntas sin respuesta. Este ejemplo ilustra cómo ciertos aspectos de la vida de Jesús podrían haber sido ocultados o minimizados a lo largo de la historia. Esta falta de transparencia sobre su vida personal y relaciones íntimas refleja una tendencia más amplia de la humanidad a filtrar y seleccionar información de acuerdo con ciertas narrativas preexistentes. La presencia de mujeres como María Magdalena entre los seguidores cercanos de Jesús plantea interrogantes sobre su relación y el posible papel que podrían haber desempeñado en su vida. En particular, su posición destacada, como se observa en la última cena donde María Magdalena está sentada junto a Jesús, sugiere una conexión significativa. Algunas teorías incluso sugieren que María Magdalena podría haber sido su esposa, aunque esta idea ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos. El hecho de que Jesús pudiera haber tenido una esposa no disminuye su mensaje espiritual, ni su importancia como figura religiosa. Más bien, resalta su humanidad y su capacidad para relacionarse con todos, independientemente de su género o estado social. En última instancia, lo que perdura es su enseñanza de amor y compasión, que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. La ausencia de información sobre la posible descendencia de Jesús, así como la falta de detalles sobre la vida familiar de José,
María y sus hijos, incluida Sara, plantea preguntas intrigantes sobre por qué estos aspectos no se han explorado más a fondo. La falta de reconocimiento de María Magdalena como una mujer adinerada y posiblemente la esposa de Jesús plantea interrogantes sobre por qué esta parte de la historia ha sido ocultada o minimizada. Su papel como una figura importante en la vida de Jesús y su comunidad parece haber sido subestimado o incluso suprimido a lo largo de los siglos. La posibilidad de que Jesús y María de Magdala tuvieran hijos o una hija llamada Sara añade una capa adicional de misterio a su historia y a la comprensión de su legado. ¿Qué significa para la comprensión de la historia y la espiritualidad humana si se confirmara esta descendencia? En cuanto a Sara, su utilización en prácticas paganas de idolatría plantea la cuestión de cómo se distorsionan y manipulan algunas figuras históricas con el tiempo. ¿Por qué fue ella elegida para estos fines y qué implicaciones tiene esto para su legado y su memoria? Al final, la búsqueda de la verdad y el conocimiento es un viaje continuo que nos invita a explorar los rincones más oscuros y desconocidos de nuestra historia. Si te ha interesado este tema y deseas seguir explorándolo, no olvides dar me gusta y suscribirte para más contenido informativo. Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios y únete a nosotros en nuestra próxima entrega.